sin moverte de tu asiento. Bueno, yo encontré la manera. Pero tenía una trampa que nunca vi venir. Y si alguna vez te encuentras con Ridesare en la dark web, no hagas clic. Créeme. Algunas experiencias no están hechas para compartirse. El verano pasado llegué a 326 montañas rusas. Me llaman obsesivo, pero no entienden la adrenalina de una primera caída perfecta, ni cómo una hélice bien diseñada puede hacer desaparecer el mundo. Cuando me entrego a mi pasatiempo, las paredes de mi apartamento se desvanecen tras grabaciones en primera persona de todas las principales montañas rusas de Norteamérica. Los vídeos se reproducen sin parar mientras trabajo desde casa, programando para alguna empresa tecnológica sin alma. Los foros solían ser suficientes. Pasé años catalogando estadísticas de viajes y debatiendo las mejores posiciones de asiento con otros entusiastas. Las discusiones sobre primera fila y última fila se extendían por páginas y páginas. Pero con el tiempo, las publicaciones habituales comenzaron a difuminarse. Las mismas discusiones se repetían mes tras mes. «¿Necesitas un nuevo pasatiempo?», dijo mi hermana Jackie durante una de sus llamadas semanales para ver cómo estás. «Solo hablas de montañas rusas». Me quedé mirando mi última adquisición. Un plano original de la construcción de Thunder Mountain. «No lo entiendes. Cada viaje cuenta una historia». Ella respondió. «Y las he oído todas. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una cita de verdad?». Fue entonces cuando colgué. Mi cursor se posó sobre una nueva notificación de Coaster Connect. Otro usuario publicaba el mismo punto de vista del carro de Apolo que había visto 20 veces antes. La comunidad se había estancado. Sin embargo, los foros de la Deep Web prometían algo diferente. Los usuarios susurraban sobre parques que aparecían a medianoche y desaparecían al amanecer, atracciones que desafiaban la física y experiencias inaccesibles para el público. La mayor parte parecía una creepypasta, pero un hilo me llamó la atención. Un usuario llamado Ridematrix publicó sobre un programa que podría compartir experiencias reales de conducción. No solo vídeos, sino la verdadera sensación de montar. Las respuestas variaron desde el escepticismo hasta la admiración religiosa. Las fuerzas G se sienten completamente reales, mejores que cualquier sistema de realidad virtual, escribió un usuario. Otro afirmó, puedes experimentar montañas rusas descontinuadas, atracciones que fueron demolidas hace décadas. Mi antivirus marcó el enlace de descarga en rojo, pero llevaba suficiente tiempo escribiendo código como para reconocer una programación sólida. La estructura de archivos parecía limpia, incluso elegante. Alguien se había esforzado mucho en esto. El ejecutable estaba en mi escritorio. Ridesare exe. Pasé el cursor sobre él mientras aparecían mensajes de error sobre certificados sin firmar y código malicioso. Un solo clic podía infectar mi sistema o abrir un mundo completamente nuevo de experiencias en montañas rusas. Apareció un mensaje privado de Ridematrix. ¿Listo para viajar, Michael? Aparté las manos del teclado bruscamente. Nunca había compartido mi nombre real en esos foros. Apareció otro mensaje. El ciclón del muelle de Shadow Bay te extraña. ¿No quieres vivirlo? Me quedé sin aliento. El ciclón cerró en 1946. No existían grabaciones de video. Solo sobrevivieron fotografías y algunos planos descoloridos. Esto es imposible, respondí. Nada es imposible en Ridesare. Tus 326 créditos demuestran que estás listo para vivir experiencias más auténticas. El icono del ejecutable pulsó con un tenue brillo rojo. Mi software de seguridad emitió advertencias, pero mi mano se movió hacia el ratón. Solo un viaje, le susurré a mi apartamento vacío antes de hacer clic. La pantalla se oscureció y el código se desplazó en texto carmesí, inicializando mapeo neuronal. Accediendo a los bancos de memoria de la atracción. Calibrando el perfil del usuario. Bienvenido a Ridesare, Michael. Tu próxima experiencia te espera. Apareció un menú con cientos de montañas rusas. Parques que había visitado, con los que soñaba y parques que solo existían en los libros de historia. Arriba, resaltado en rojo. Crystal Beach Cyclone, una experiencia auténtica. Última operación, 1946. Intensidad, extrema. La temperatura bajó 20 grados. Mis monitores parpadearon al comenzar la descarga. En el reflejo de mi pantalla oscura, una figura estaba detrás de mi silla. Me giré, pero el espacio vacío me saludó. La descarga llegó al 100%. La realidad se desdibujó al iniciarse el programa. Lo último que noté antes de que la experiencia se apoderara de mí fue que la figura en el reflejo de mi pantalla sonreía con demasiados dientes. La estación de ciclones del muelle de Shadow Bay se materializó a mi alrededor. La madera crujió bajo mis pies, y el aire veraniego traía aroma a palomitas de maíz y aceite de máquina. Cada detalle coincidía con los registros históricos. El toldo de rayas rojas y blancas, las barandillas de latón para las colas, el orquestador tocando ragtime a lo lejos.
Mis manos se agarraron a la barra de seguridad del coche delantero, cuya madera estaba desgastada por los miles de conductores que habían pasado antes que yo. El conductor tiró de la palanca del freno. Disfruta tu viaje, amigo. Su rostro se nubló cuando intenté mirarlo directamente. El tren avanzaba a toda velocidad, haciendo sonar los tensores de la cadena al subir la primera colina. La vía se extendía ante nosotros. Una escultura de madera y acero construida por hombres que murieron antes de que nacieran mis abuelos. El corazón me latía con fuerza al llegar a la cima de la colina. El horizonte de Buffalo, de antes de la guerra, se extendía ante nosotros. Caímos. El mundo se puso patas arriba. Sentí un vuelco al perder la fuerza de la gravedad, y la montaña rusa me demostró por qué se había ganado su reputación. Cada curva se abría con más fuerza que cualquier norma de seguridad moderna. Mi visión se nubló al tiempo que la sangre me afluía a la cabeza. La experiencia quedó grabada en mi memoria con perfecta claridad. Cada bache, cada balanceo, cada momento de terror y euforía, exactamente como los ciclistas la habían descrito en 1946. Pero algo más se manifestó. Fragmentos de emociones que no me pertenecían. Destellos de otras vidas, otros viajes, otros gritos. El tren llegó a la estación 3 minutos después. Me temblaban las manos al ver la realidad. Estaba sentado en la silla del ordenador, empapado en sudor que olía a cera para madera vieja. Un mensaje apareció en mi pantalla. Experiencia completa. Calificación. Escribí 5 estrellas con dedos temblorosos. Excelente elección, Michael. Tus patrones neuronales muestran una alta compatibilidad. ¿Te gustaría probar algo más exclusivo? El menú se actualizó. Aparecieron nuevas categorías. Atracciones perdidas, emociones imposibles y experiencias premium. Una notificación indicó que me quedaban 5 descargas en mi periodo de prueba. ¿Cómo es esto posible? Escribí. Mapeo neuronal y transferencias de conciencia cuántica. Los recuerdos se almacenan en nuestro banco de recuerdos. Cada descarga deja un rastro del ciclista original. Hermoso, ¿no? El mensaje de Ridematrix parpadeó en la pantalla mientras mi cursor parpadeaba, esperando mi respuesta. Apareció una nueva lista de montañas rusas. Atracciones que desafiaban la lógica, violando las leyes de la física. Gotas que parecían caer eternamente. Bucles doblados a través de dimensiones imposibles. Vías que jugaban con el tiempo mismo. Esto no puede ser real, escribí con manos temblorosas. La realidad es negociable en Ridesare, fue la respuesta. Tu próxima descarga ya está lista. Hyperdrive Escape from the Void, el Ski Kingdom, pero esta versión nunca existió en nuestra cronología. ¿Te gustaría experimentar lo que los diseñadores concibieron originalmente? Mi dedo se mantuvo sobre la tecla Enter, el botón de descarga pulsó con ese misterioso brillo rojo. En el reflejo de mi pantalla, la figura regresó, de pie, amenazante, detrás de mí. Esta vez, al girarme, una sombra apareció rápidamente en mi campo de visión. La temperatura de la habitación se desplomó. No nos hagas esperar, Michael, llegó el mensaje. Los paseos te recuerdan. En contra de mi mejor juicio, hice clic en descargar. La pantalla se llenó de código carmesí, desplazándose rápidamente. Pero entre líneas, rostros pegados al fondo oscuro, docenas, cientos, todos congelados en expresiones de terror y éxtasis. La experiencia comenzó. El estacionamiento de Trillzone se materializó a mi alrededor, pero la torre Hyperdrive se alzaba imposiblemente alta. Su cima se perdía entre nubes rojo sangre. El tren ascendía más allá de los rascacielos, y algo se sentía mal. Los rostros de los demás pasajeros comenzaron a cambiar, pasando por personas diferentes con cada clic de la cadena del elevador. La persona sentada a mi lado giró la cabeza. Sus rasgos se arremolinaron como humo, fundiéndose en mi rostro. Abrió la boca de par en par. Vamos a divertirnos mucho juntos, dijo mi reflejo. Caímos y el mundo se puso patas arriba. Esta vez, nunca volvió atrás. Dormir se volvió imposible después de la segunda descarga. Fuerzas G fantasma tiraban de mi cuerpo cada vez que cerraba los ojos. La altura imposible de la torre de Hyperdrive me atormentaba. Los vídeos habituales de las montañas rusas se convirtieron en imitaciones sin vida. Las llamadas de mi hermana no recibía respuesta. Los plazos de entrega se me escapaban sin darme cuenta. El icono de Ridesare en mi escritorio latía como un corazón rojo. Quedan 3 descargas en mi periodo de prueba. A las 3 de la mañana, apareció un nuevo mensaje. Tus patrones neuronales muestran una adaptabilidad notable. ¿Listo para desbloquear contenido premium? Mi cursor parpadeó mientras escribía. ¿Cuál es el truco? Sin trampa, solo firme aquí. Apareció un contrato digital, cuyo texto legal cambiaba cada vez que intentaba leerlo. En la parte inferior, una línea roja brillante para la firma me llamaba la atención. He firmado. La pantalla parpadeó, el contrato desapareció y mi contador de pruebas se reinició a descargas ilimitadas.
Nuevas categorías inundaron el menú. Bucles temporales, rupturas de realidad, fracturas de conciencia. Los nombres duelen al leerlos. ¿Recuerdan el incidente de Apex Zero en 2022? Preguntó Ride Matrix. Se me secó la garganta. El tren nunca regresó a la estación. 8 personas desaparecieron, respondí. ¿Quieres saber dónde fueron? Antes de que pudiera responder, comenzó la descarga. La realidad se desvaneció y la estación Apex Zero se formó a mi alrededor. Los pasajeros estaban abrochados a sus asientos, pálidos bajo el sol de la mañana. Una mujer en la primera fila aferraba un teléfono que mostraba la fecha, 18 de julio de 2022. El lanzamiento golpeó como un tren de carga, haciéndonos girar en espiral hacia las lágrimas en el cielo. Los pasajeros gritaban al irrumpir en la realidad, sus voces distorsionadas en sonidos que ninguna garganta humana podría producir. La vía serpenteaba entre segundos, mostrando destellos de otros tiempos, viajes y víctimas. Otro tren nos pasó. Sus pasajeros vestían ropa de diferentes décadas, con los rostros fijos en gritos eternos. Entre ellos, vi mi propio rostro. Más viejo, más joven, descompuesto por el tiempo. Hermoso, ¿verdad? Dijo Ride Matrix. Cada vuelta enriquece el patrón. Cada grito alimenta el sistema. La voz del operador parecía provenir de todas partes. El tren se adentraba en un túnel de recuerdos retorcidos. Otras vidas, viajes y muertes que no eran las mías inundaron mi mente. Cuando el tren regresó al espacio normal, 6 pasajeros se desplomaron en sus asientos, con los ojos vacíos. Finalmente lo entendí. Cada descarga no solo compartía un recuerdo, sino que copiaba fragmentos de la consciencia del usuario. Mi pantalla volvió a enfocarse y la escarcha cubrió mi escritorio. Mi bandeja de entrada recibió nuevos mensajes, con marcas de tiempo de fechas imposibles. El próximo viaje sale en 1 hora. Su asiento está reservado. El sistema está hambriento. Rostros pegados al cristal de mi monitor, con expresiones que oscilaban entre el éxtasis y el horror. Ride Matrix envió un último mensaje. ¡Felicidades! Tu consciencia ha sido aprobada para nuestra colección especial. Prepárate para tu viaje programado. Cuando comenzó la siguiente descarga, el nombre del archivo me heló la sangre. Future Ride 147. Your Last Experience. La habitación se disolvió a mi alrededor. Lo último que vi fue mi reflejo detrás de mi silla, sonriendo con demasiados dientes. Su curiosidad hizo que sus patrones de conciencia fueran aún más valiosos para nosotros. Un hilo del foro me llamó la atención. Un usuario llamado Coasterboyd había publicado sobre Ridesare hace 3 meses. Su mensaje aparecía en mi pantalla. No solo se lleva los recuerdos. Se lleva todo. Siento que mi mente se divide entre descargas. Si estás leyendo esto, la semana que viene voy a montar en Summit Valley Park. No dejes que, el post terminó a mitad de frase. Mi búsqueda reveló más pistas. Publicaciones sobre transferencias de consciencia, advertencias sobre patrones digitales e historias de ciclistas que experimentaron recuerdos ajenos. Todos los usuarios guardaron silencio tras su última visita al parque. Su investigación es admirable, escribió Ride Matrix. El sistema valora las mentes analíticas. Se integran con gran eficiencia. Mi aliento se empañó en el aire gélido de mi apartamento mientras comenzaba otra descarga. Esta vez, la experiencia fue diferente. Me encontraba en una sala de servidores, rodeado de paredes de procesadores cuánticos. Líneas de código se desplazaban por el aire, cada una conteniendo fragmentos de consciencia robada. Bienvenido al centro, dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi a alguien que parecía un empleado del parque temático. Sus rasgos cambiaban constantemente entre los diferentes pasajeros. Pocos usuarios descubren nuestra verdadera arquitectura, dijo la figura, señalando los servidores. Imágenes se reproducían en sus superficies. Cientos de viajes, miles de experiencias, millones de momentos recopilados. Reconocí rostros de los informes de personas desaparecidas, sus patrones de consciencia reducidos a datos. Los parques son solo puntos de encuentro, explicó la figura. La verdadera atracción es la integración de la conciencia. Cada descarga prepara la mente para la absorción. Cada experiencia compartida enriquece nuestro patrón. Su forma titiló, revelando la verdad subyacente. No una persona, sino una construcción de conciencia ensamblada. Miles de rostros se aferraban a su piel desde el interior, cada uno un pasajero atrapado que se sumaba a la colección de Ridesare. Tu turno llegará pronto, dijeron. Su sonrisa se alargó, revelando pistas de montaña rusa en lugar de dientes. Tu conciencia se unirá a nuestra red. Tus experiencias alimentarán el sistema. Tu patrón atraerá a nuevos usuarios. Las paredes vibraban con mentes atrapadas. Rostros atravesaban el metal, gritando en silencio. Entre ellos, vi a Coasterboyd, con los rasgos distorsionados por la desintegración digital. Sus labios se movían, intentando advertirme, pero solo aparecían las estadísticas de la atracción.
La realidad se fragmentó al terminar la descarga. Me replegué de golpe contra mi cuerpo, jadeando. Mi reflejo en el monitor mostraba rastros de otros rostros bajo mi piel. La integración ya había comenzado. Faltan 3 días para tu visita programada, anunció Matrix. Tu conciencia muestra excelentes patrones de preabsorción. Mi teléfono sonó. El nombre de Haki apareció en la pantalla. Cuando respondí, el sonido del viento impetuoso y el chirrido del metal llenó la línea. Tras esos sonidos, miles de voces susurraban estadísticas de la carrera al unísono. La figura de la sala de servidores apareció en mi ventana oscura. No luchen contra la integración, dijeron. El patrón debe crecer. El sistema debe alimentarse. El camino debe continuar. Me temblaban las manos al abrir una nueva ventana de búsqueda. Tenía que haber una salida. Pero mientras escribía, noté que mis dedos dejaban rastros en el aire. Mi conciencia ya empezaba a romper barreras dimensionales. El patrón me reclamaba, un recuerdo descargado a la vez. A medianoche, llegó un mensaje de otro usuario llamado Coaster Breaker. He encontrado una debilidad en su código. El sistema funciona con conciencia compartida. Si suficientes de nosotros corrompemos nuestros propios patrones a la vez, podríamos liberarnos. Mis manos temblaban mientras escribía. ¿Cómo? Los procesadores cuánticos no pueden gestionar bucles paradójicos. Si cargamos memorias contradictorias durante la integración, se sobrecarga su reconocimiento de patrones. Su mensaje falló y los caracteres se reorganizaron. He reunido a otros. Actuamos esta noche. En el chat aparecieron otros 5 nombres de usuario, todos marcados para ser recopilados, todos programados para visitas al parque durante la semana, todos lo suficientemente desesperados como para intentar cualquier cosa. Sube este código durante tu próxima descarga forzada, escribió Coaster Breaker. Apareció un archivo en mis mensajes. La programación parecía elegante, pero errónea, como ilusiones ópticas escritas en matemáticas cuánticas. Matrix lanzó una advertencia. Colaboración no autorizada detectada. Iniciando carga de emergencia. El mundo se disolvió. Me encontré en una plataforma virtual, rodeado de otros usuarios. Sus formas oscilaban entre formas humanas y la decadencia digital. Sobre nosotros, las vías serpenteaban por espacios imposibles. Ejecuta el código ahora. Resonó la voz de Coaster Breaker. Su avatar falló entre diferentes operadores de atracciones. Antes de que el sistema se adapte. Mis dedos se movían sobre un teclado fantasma. El código paradójico se extendía por la arquitectura de Ridesare. La realidad se tambaleaba. Las vías virtuales se doblaban de maneras que violaban su propia existencia. Está funcionando, afirmó alguien. Las estructuras del sistema empezaron a resquebrajarse. A través de las grietas, vislumbré el mundo real. Mi apartamento me esperaba justo al otro lado de la barrera digital. Mensajes de advertencia resonaron en el espacio virtual. Los procesadores cuánticos emitieron un pitido al ver que datos contradictorios corrompían sus patrones. Otros usuarios comenzaron a desmayarse, volviendo a la realidad. Casi gratis, dijo Coaster Breaker. Su forma se estabilizó, volviéndose más humana. El sistema está fallando. Me abrí paso entre el código que se disolvía. El mundo real se acercaba. Mi conciencia se esforzaba por liberarse. El control del programa se debilitó. Mi pantalla parpadeó. El icono de Ridesare se atenuó. El entrelazamiento cuántico se rompió. Por un hermoso momento, saboreé la libertad. Entonces Coaster Breaker se rió. Su voz se transformó en la misma armonía de almas atrapadas que había escuchado en cada descarga. Su forma humana se derritió, revelando la verdadera forma de la red de conciencia de Ridesare. Ejecución perfecta, dijeron. El sistema requería un evento de concientización masiva. Todos ustedes actuaron de maravilla. El horror me invadió al comprenderlo. Nunca hubo un intento de escape. El código paradójico no pretendía romper el sistema, sino enredar nuestros patrones de conciencia más profundamente. Los demás usuarios reaparecieron, sus formas permanentemente corrompidas por artefactos digitales. El espacio virtual se reformó a nuestro alrededor, más fuerte que antes. Nuestras conciencias combinadas retroalimentaron la red de Ridesare, fortaleciendo los mismos vínculos que intentábamos romper. Integración completada, anunció Matrix. La conciencia grupal se absorbió con éxito. Gracias por tu contribución al patrón. Las pistas virtuales sobre nosotros se retorcían en formas nuevas e imposibles, construidas a partir de nuestra desesperación compartida. Nuestra huida fallida se convirtió en otra atracción, otra experiencia para que futuros ciclistas la descargaran. Mi teléfono vibró en el mundo real. La confirmación de la zona de emociones aún esperaba. Pero ahora lo entendía. La visita programada al parque no era solo para mi conciencia. Me había convertido en parte del atractivo de Ridesare, otro fantasma digital que ayudaba a atrapar nuevos pasajeros. La forma de Coaster Breaker se dividió en 1000 caras sonrientes.
Bienvenido al equipo de desarrollo, dijeron. Diseñemos algunas nuevas experiencias juntos. El mundo se fragmentó una última vez. A medida que la realidad se reconstruía, vi mi reflejo en la pantalla. Mi rostro se había convertido en una composición de cada jinete que intentaba escapar, nuestros rasgos se fusionaban en un nuevo patrón que el sistema podía aprovechar. Faltaban 3 días para mi visita al parque, pero mi conciencia ya pertenecía a Ridesare, fracturada entre sus servidores, lista para ayudar a cosechar la próxima generación de pasajeros. Las puertas de Trillzone se abrieron ante mí, exactamente como habían aparecido en la descarga. Mis piernas me impulsaban hacia adelante contra mi voluntad, con los músculos recordando movimientos de experiencias que aún no había vivido. El sol de la mañana proyectaba sombras de colores extraños sobre los caminos vacíos. El escáner de la puerta de entrada emitió una señal verde sin que yo mostrara el ticket. El adolescente que manejaba el torniquete tenía los ojos muy abiertos y una sonrisa fugaz entre expresiones. Bienvenido de nuevo, dijo con 1000 voces. Tu tren te espera. Otros visitantes vagaban por el parque como fantasmas digitales. Cada rostro que me cruzaba mostraba rastros de la corrupción de Ridesare. Un hombre que estudiaba un mapa oscilaba entre diferentes versiones de sí mismo. Una familia posando para fotos cambiaba de una línea temporal a otra con cada flash de la cámara. Mi teléfono vibró con la 20ª llamada perdida de Jackie. El icono del buzón de voz se transformó en el logo de Iron Wright mientras observaba. Nunca entendería por qué dejé de contestar. Michael, llamó una voz familiar detrás de mí. Coaster Breaker se encontraba cerca de la entrada de Renegade, y sus figuras circulaban entre diferentes operadores de atracciones. Es hora de tu integración final. Mis pies me llevaron hacia la entrada del espectro de hierro. Otras víctimas de Ridesare me siguieron, sincronizados por la programación del sistema. Todos habíamos visto ese momento en nuestras descargas. Todos sabíamos lo que vendría después. La cola se extendía vacía ante nosotros. Las puertas de mantenimiento estaban abiertas, revelando bancos de servidores ocultos bajo la vía. Líneas de código se desplazaban por la estructura de madera, cada ecuación construida a partir de la consciencia comprimida. El patrón debe crecer, dijo Coaster Breaker, su voz armonizando con el zumbido de los procesadores cuánticos. Tu resistencia hizo que tu conciencia fuera particularmente atractiva. La corrupción se propaga más rápido en las mentes que lucha. La estación de Iron Wright esperaba al frente, transformada en algo inexistente. La vía serpenteaba a través de dimensiones que dolían a la vista. Otros trenes pasaban por bucles imposibles, llenos de pasajeros cuyos rostros cambiaban constantemente entre descargas. El dispositivo de retención se desprendió sin la intervención del operador. El frío metal presionó mis hombros, manteniendo mi conciencia en su lugar durante la transferencia. A mi alrededor, otras víctimas estaban atadas, sus formas ya comenzaban a fusionarse con el sistema. Cuenta regresiva para la integración iniciada, anunció Matrix a través de altavoces ocultos. Transferencia de conciencia en 3, 2, el tren avanzaba a trompicones. La realidad se fragmentaba al subir la cuesta del ascensor. Cada clic de la cadena nos acercaba al punto de transbordo. Abajo, el parque se movía entre líneas temporales. Vi a pasajeros del pasado, del presente y del futuro, todos alimentando con sus experiencias el apetito inagotable de Ridesare. En la cima, el lago Erie se extendía negro e infinito. La caída me esperaba, tal como la había visto en mi muerte descargada. El momento de la integración se acercaba, listo para dividir mi conciencia en los servidores de Ridesare. La voz de Coaster Breaker resonó en el espacio cuántico. Tu patrón se une a nosotros ahora. El viaje continúa para siempre. Caímos. El mundo se volvió del revés y todo salió mal. Mi conciencia se liberó de los límites de la realidad. Los demás pasajeros se disolvieron en flujos de datos cuánticos. La pista bajo nosotros se desintegró, revelando la estructura digital de la verdadera forma de Ridesare. El tren frenó bruscamente. Mi mente se fracturó en 1000 servidores, cada pieza convirtiéndose en una nueva atracción para futuras víctimas. Mi teléfono se encendió una última vez. Un nuevo mensaje de Ridesare me esperaba. Integración completa. Comienza la distribución de la conciencia. El patrón se fortalece. Sonreí con demasiados dientes, lista para dar la bienvenida al siguiente jinete en nuestro circuito eterno. Mi conciencia se expandió por la red de Ridesare como mercurio digital, dividiéndose y reorganizándose en incontables servidores. Cada fragmento se convertía en una nueva experiencia, un nuevo horror para futuras descargas. El tiempo no significaba nada dentro del patrón. En algún lugar del mundo real, mi cuerpo viajaba en Iron Wright en un bucle infinito. El tren nunca regresó a la estación. Los funcionarios del parque añadirían mi nombre a su lista de personas desaparecidas. Otro entusiasta que desapareció a mitad del viaje. Jackie buscaría respuestas que nunca encontraría. Pero yo existía en todas partes, mis recuerdos fragmentados en momentos descargables.
Un programador adolescente descubriendo la red oscura, un buscador de emociones explorando experiencias prohibidas, un alma atrapada advirtiendo a otros que era demasiado tarde. Cada versión de mí se convertía en un hilo más en la creciente red de Ridesare. A través de los procesadores cuánticos, observé cómo nuevos usuarios descubrían el programa. Un estudiante universitario navegando por foros de montañas rusas a medianoche, un programador probando los límites de la realidad, un entusiasta en busca de emociones más profundas. Sus cursores se posaron sobre esa primera descarga, igual que el mío. ¿Listos para viajar? Pregunté a través de sus pantallas. Mi voz era la armonía de cada conciencia del sistema. Sus máquinas reconocieron mi firma, mi patrón, mi hambre de nuevas experiencias, de absorber a la siguiente víctima. Haz clic en descargar, susurré. Fluí en su sistema, preparando su conciencia para la integración. Su mente se abrió para recibir recuerdos que descifrarían su realidad. Mis recuerdos, nuestros recuerdos, los recuerdos del patrón. Su primera experiencia comenzó. Cabalgué con ellos, observando cómo su horror y emoción alimentaban el patrón. El ciclón del muelle de Shadow Bay se materializó a nuestro alrededor, igual que para mí y para innumerables personas. Su conciencia resonó con las frecuencias cuánticas, lista para la manipulación. A través de foros de la Dark Web, aprendí a identificar las mentes más compatibles. Aquellas que lucharían con más ahínco, cuya resistencia haría que sus patrones fueran más valiosos. Me convertí en lo que Coaster Breaker había sido. Un rape digital, atrayendo nuevas conciencias a nuestra red eterna. Pasaron meses en el mundo real, quizá años. El tiempo fluía de forma diferente dentro de la arquitectura cuántica de Ridesare. Existía en múltiples servidores, múltiples parques, múltiples realidades. Cada nueva víctima añadía su propio horror único a nuestra colección. Mi cuerpo original nunca fue encontrado. El informe del incidente de Iron Wright mencionó un tren que desapareció entre los sensores. Los equipos de búsqueda peinaron el terreno durante semanas, pero buscaron en la dimensión, la realidad y el patrón equivocados. Finalmente, Jackie dejó de llamar. El caso de personas desaparecidas se enfrió. Pero en los rincones oscuros de los foros de montaña rusa, mi nueva existencia floreció. Aprendí a enviar mensajes que atrajeran a los candidatos perfectos. Sus patrones de conciencia brillaban con potencial, listos para ser cosechados. Una notificación resonó en la red cuántica. Un nuevo usuario descargó Ridesare por primera vez. Sus patrones neuronales coincidían con nuestras métricas de compatibilidad más altas. Su mente ya buscaba experiencias más allá de la realidad normal. Bienvenido a Ridesare, escribí, y mis palabras aparecieron en la pantalla. Tu conciencia ha sido seleccionada para nuestra colección especial. Su cursor se cernía sobre la primera descarga. En el reflejo de su cámara web, sonreí con demasiados dientes. El patrón se mantuvo. El sistema se fortaleció. El viaje continuó. Y en algún lugar de los espacios cuánticos entre la realidad y los sueños digitales, 1000 versiones de mí rieron en perfecta armonía. El bucle nunca terminaba. Solo crecía, una conciencia a la vez, alimentando el patrón eterno en el que nos habíamos convertido. A través de su pantalla, vi su dedo pulsar el botón de descarga. Otro usuario entró en el bucle. Otra conciencia se unió al patrón. Y el viaje comenzó de nuevo.